La amante de mi ex exige decidir sobre mis hijos como si fuera su madre, pero olvidó lo que me hizo cuando creyó que nadie la frenaría. Tengo 30 años y 2 hijos de 9 y 7 que crío a medias con mi exmarido, y hay una pregunta que me persigue desde hace un par de años. Si soy la mala por negarme a darle a la nueva esposa de mi ex el mismo lugar que tengo yo sobre mis propios hijos. Para que esa pregunta tenga sentido necesito contar cómo llegamos hasta acá, así que tengan paciencia con la parte larga, porque es la que explica todo lo demás. No es solo el hombre que me engañó, es la mujer con la que me engañó, que ahora está convencida de que tiene derecho a ser una especie de segunda madre de mis hijos, y yo, que he dicho que no de todas las formas posibles, soy según ellos la mala de la película. Mi exmarido se llama Eugene y estuvimos juntos lo suficiente como para construir algo que yo creía sólido. Tuvimos a nuestros 2 hijos, compramos una casa, llenamos un álbum de fotos que hoy no sé ni dónde guardé. Desde afuera éramos una familia que funcionaba, y desde adentro, durante mucho tiempo, yo también lo creí. Lo que yo no sabía, lo que tardé en descubrir, es que esa vida tenía una grieta del tamaño de otra persona. Cuando nuestro matrimonio empezó a tambalear, hicimos lo que se supone que hace la gente sensata, fuimos a terapia de pareja. Nos sentábamos cada semana frente a una profesional a hablar de nuestros problemas, a prometer esfuerzo, a reconstruir. Yo iba con toda la fe del mundo. Y acá está la parte que todavía me cuesta decir sin que me suba la rabia. Mientras yo me sentaba en esa terapia creyendo que estábamos arreglando lo nuestro, Eugene ya estaba con otra. No es que se enamoró después, no es que la conoció cuando ya estábamos rotos. Me engañaba al mismo tiempo que le decía a la terapeuta, mirándola a la cara, que quería quedarse conmigo y salvar la familia. Iba a las sesiones a fingir, y de las sesiones se iba con ella. Lo descubrí casi por casualidad, con esas pistas que una termina juntando, un teléfono que de repente vivía boca abajo, salidas que no cuadraban, un cambio de perfume que no era el mío. Cuando até los cabos y lo enfrenté, todo el castillo se cayó de golpe, y entendí que la terapia nunca había sido para arreglar nada, había sido el escenario donde él ganaba tiempo mientras decidía cómo irse sin quedar tan mal. Lo más humillante no fue la traición en sí, fue darme cuenta de cuántas semanas estuve esforzándome de a una en algo que para él ya estaba decidido. Eugene se fue con esa mujer, que se llama Edna. Pero acá viene un detalle que dice mucho de cómo piensan los dos. No se hicieron públicos enseguida. Esperaron, calcularon, y recién blanquearon su relación cuando el divorcio ya estaba cerrado y firmado. ¿La razón? No querían que nuestros hijos se enteraran de que su papá había estado engañando a su mamá mientras seguía viviendo en casa. Visto rápido, hasta parece considerado, proteger a los niños. Visto de cerca, es lo contrario. Lo que protegían no era a los niños, era la imagen de Eugene, para que él pudiera empezar su relación nueva sin la etiqueta de infiel colgando del cuello. Los niños fueron la excusa, no el motivo. Hoy Eugene y Edna llevan 2 años y medio juntos de forma oficial y se casaron hace menos de un año. Así que mi situación es esta. Tengo que coparentar, palabra fea pero exacta, con un hombre en el que no confío y al que no respeto, porque la coparentalidad no es opcional, son mis hijos y no hay vuelta. Eso lo acepto. Es parte del trato de tener hijos con alguien. Lo que no acepto, lo que no voy a aceptar nunca, es extender esa obligación a una tercera persona que yo no elegí, con la que yo no tuve hijos, y que llegó a mi vida precisamente por haber participado en la destrucción de mi matrimonio. Voy a explicar cómo funciona legalmente lo nuestro, porque es la base de todo el conflicto y sin esto no se entiende mi postura. Cuando nos divorciamos, acordamos desde el principio una custodia compartida, física y legal, mitad y mitad. Los niños pasan la misma cantidad de tiempo en cada casa, y no hay manutención de por medio porque los números nos daban parejos. Hasta ahí, un divorcio civilizado en los papeles, de esos que parecen maduros vistos desde afuera. La parte legal importante es esta. Todas las decisiones de fondo sobre los niños, las de salud, educación y actividades, las tenemos que tomar juntos los dos, él y yo, las 2 personas que los trajimos al mundo y que figuran como sus padres. No es que yo decida en mi casa y él en la suya y listo. Las cosas grandes se acuerdan entre ambos. Ahora bien, Eugene es libre de incluir a Edna en su mitad de la decisión, de consultarla, de escucharla, de hacerla parte de su proceso. Eso es asunto de él dentro de su casa. Pero no existe ninguna regla, ninguna, que diga que yo tengo que incluirla a ella en mi mitad. Y no lo hago. Cuando hay algo que decidir, lo decido con Eugene, no con Eugene y su esposa, como si fuéramos un comité de 3. A Edna esto le molesta a un nivel que no se imaginan. Desde casi el primer momento en que se hizo oficial, empezó a querer participar, a opinar, a meterse en decisiones que no le correspondían, como si casarse con el padre de mis hijos le hubiera entregado automáticamente un asiento en la mesa donde se decide sobre ellos. Y como yo no se lo doy, la cosa se fue convirtiendo en una guerra silenciosa, no por las decisiones en sí, sino por el reconocimiento. Lo que Edna quiere, en el fondo, no es elegir el pediatra ni la natación. Esas son las excusas, los terrenos donde planta la bandera, pero la guerra es por otra cosa. Lo que quiere es que yo la trate como una figura con autoridad sobre mis hijos, que la valide, que la suba al mismo escalón donde estoy yo. Quiere, en pocas palabras, que yo le confirme que ella es una madre más para mis hijos. Y eso es exactamente lo único que no pienso darle, ni hoy ni nunca, por más vueltas que le den ella y Eugene. Puedo ser civilizada, puedo coordinar horarios, puedo saludarla con educación si nos cruzamos. Lo que no puedo, lo que me niego,
esa firmar el certificado de maternidad emocional que ella anda mendigando. El primer choque concreto fue por las clases de natación. Mis hijos toman clases de natación todos los veranos, y eso no es un capricho. Vivimos en una zona donde hay mucha agua alrededor, y para Eugene y para mí, desde siempre, antes incluso del divorcio, fue importante que los niños supieran nadar bien y mantuvieran esa habilidad. Es una de las pocas cosas en las que él y yo todavía coincidimos sin pelear. Pues bien, este verano Edna decidió que había que cambiar el lugar donde toman las clases. Tenía sus razones, supongo, las de su amiga o las de su preferencia, no lo sé ni me importa. Me lo planteó directamente a mí, y le dije que no. Edna quería que la escuchara, que considerara sus argumentos, que le diera espacio para exponer su gran plan acuático. Le dije que no, otra vez, sin entrar en debate. Entonces hizo lo que hace siempre, fue a buscar a Eugene para que él me lo planteara en su nombre, como si cambiar el mensajero cambiara la respuesta. Eugene vino con el mismo tema unos días después, envuelto en mejor papel, y mi respuesta fue exactamente la misma, no. Él se molestó, me dijo que yo era inflexible, que al menos debería haber dejado que Edna me explicara su punto, que no me costaba nada escuchar. Me costaba todo, en realidad, porque escuchar habría sido el primer paso para reconocerla como parte de la conversación, y ese es justo el paso que no pienso dar. Y ahí le dejé clara mi posición, que es la misma para todo. Si él y Edna están de acuerdo en algo y él me lo trae como una propuesta de él, lo discutimos como corresponde, él y yo. Pero no tengo ninguna obligación de sentarme a escuchar a Edna, ni de tratarla como una parte en estas decisiones. Las clases se quedaron donde estaban, en el mismo lugar de siempre, con el mismo instructor que ya conoce a mis hijos y sabe en qué nivel está cada uno. Para mí no era ni siquiera una cuestión de terquedad, era de sentido común. Cambiar a los niños de lugar a mitad de su progreso, romperles la rutina y el vínculo con quien les enseña, solo porque a la esposa nueva se le ocurrió que otro lugar le gustaba más, no tiene ningún sentido pedagógico. Pero aunque lo hubiera tenido, aunque su idea hubiera sido objetivamente mejor, la respuesta habría sido la misma, porque el problema nunca fue el lugar de la pileta. El problema es quien tiene derecho a decidir sobre eso, y ella no lo tiene. El segundo choque fue por las actividades extracurriculares. Edna sentía que mis hijos deberían estar haciendo otras cosas, distintas a las que hacen ahora, según su criterio. Y de nuevo, el mismo patrón, quería que lo habláramos los tres, que su opinión pesara igual que la mía. Le dije que no. Me dijo que ella debería tener una voz igual en este tipo de cosas, porque convive con los niños la mitad del tiempo. Le dije que no, una vez más. Le repetí lo de siempre, que si quiere tener voz, que la ejerza a través de Eugene, que lo hable con él y que si él lo trae a la mesa, se discute. Pero conmigo, directamente, ella no tiene derecho a opinar sobre cómo crío a mis hijos. Y le voy a ser honesta, hay algo que me revienta especialmente de este reclamo en particular. Edna habla de tener una voz igual a la mía, como si las dos partiéramos del mismo lugar, como si fuéramos dos madres con el mismo derecho que por casualidad no se ponen de acuerdo. No somos eso. Yo parí a esos niños, los crié desde el primer día, me partí la espalda con ellos cuando estaban enfermos y nadie me ayudaba. Ella entró a sus vidas hace 2 años y medio, después de haberse acostado con su padre a mis espaldas. Que pretenda una voz igual a la mía, en pie de igualdad, es como si alguien que se subió al barco a mitad del viaje reclamara la mitad del timón. No funciona así, y no voy a pretender que sí por quedar bien. El tercer choque fue por el pediatra. Edna quería cambiar al pediatra de los niños porque los hijos de una amiga suya van a otro distinto y a ella le pareció que el de su amiga era mejor. Y sintió, como no, que esto era algo que había que hablar y discutir entre todos, porque ella también puede tomar decisiones de ese tipo. Acá pasó algo interesante. Mi respuesta fue no, como siempre, pero la respuesta de Eugene también fue no, porque ni siquiera él vio motivo para cambiar a un pediatra que funciona bien solo porque la amiga de su esposa tiene otro. Sin embargo, y esto es lo revelador, Eugene estaba enojado. No porque quisiera cambiar al pediatra, sino porque yo no le permitía darle a Edna esa voz que ella tanto reclama. O sea, estábamos de acuerdo en la decisión, pero él se enojaba igual, porque para él el problema de fondo no era el médico, era que yo no reconozco a su esposa. Desde mi punto de vista, la cosa es bastante simple, aunque a ellos les parezca una crueldad de mi parte. Yo tengo que coparentar con Eugene aunque sea un hombre que me engañó de la peor forma, porque con él tuve a mis hijos y eso me ata a él de por vida, me guste o no. Esa obligación la cumplo, voy a los intercambios, coordino, decido con él lo que hay que decidir, soy civilizada. Pero yo no tuve hijos con Edna. Ella no es nada de mis hijos en términos de decisión, por más que los vea crecer la mitad del tiempo y les prepare la cena cuando están en esa casa. Convivir con unos niños no te convierte en quien decide sobre ellos. Y, sobre todo, no le debo más consideración de la que ella me tuvo a mí cuando decidió ser la otra mujer, sabiendo perfectamente que Eugene estaba casado, que íbamos a terapia, y que había 2 niños pequeños durmiendo en esa casa cada noche. Ella no entró a mi vida por accidente ni engañada, entró sabiendo todo. Ese es el saldo que hay entre nosotras dos, y no pienso fingir que empezamos de cero como si fuéramos 2 desconocidas en un parque. Quiero dejar una cosa en claro para que no se malinterprete. Yo nunca les he hablado mal de su padre ni de Edna delante de ellos. Jamás. Lo que hago es no darle a una desconocida poder sobre las decisiones de mi vida y la de mis hijos, que es algo muy distinto a envenenarlos. Mis hijos van y vienen entre las 2 casas, conviven con Edna, y yo no me meto en cómo es ella con ellos dentro de la casa de su padre. Lo único que controlo es lo que pasa de mi lado de la línea. Y de mi lado,
Edna no decide. Así que esa es la situación, contada completa y sin maquillaje. Una mujer que llegó a mi vida por la puerta de atrás, ahora quiere entrar por la del frente y sentarse en la cabecera. Eugene la respalda y me llama mezquina por no cederle ese lugar. Y yo sigo diciendo que no, con la misma calma con que se cierra una puerta que nunca debió considerarse abierta. No sé si eso me convierte en la mala. Actualización 1. Pasaron unas semanas desde que publiqué y hubo movimiento, porque esta clase de personas no se queda quieta. Edna decidió saltarse al intermediario. Cansada de que Eugene me trajera las cosas y yo las rechazara una por una, empezó a contactarme directamente, por mensajes larguísimos, de esos que se nota que reescribió varias veces para sonar madura y razonable. En ellos me explicaba, con un tono de paciencia fingida que daba más rabia que el reclamo en sí, que ella solo quería lo mejor para los niños, que no entendía por qué yo era tan cerrada, que la crianza moderna implica que todos los adultos involucrados colaboren como un equipo. Mucha palabra bonita y mucho concepto de revista para decir siempre lo mismo: dame el lugar que no te pienso dar. Uno de esos mensajes citaba supuestos beneficios para los niños de crecer en una familia unida y armoniosa, como si la armonía la hubiera roto yo y no su relación con mi marido. Le respondí una sola vez, breve y cortés, que cualquier tema sobre los niños lo trate con Eugene, que es el padre y mi contraparte en las decisiones. Después dejé de responder sus mensajes. No tengo ninguna obligación de mantener correspondencia con la mujer por la que se rompió mi matrimonio, y no la voy a inventar por cortesía. Varios me preguntaron cómo están realmente los niños en la casa de su padre, y esta es la parte que de verdad me importa, mucho más que el pulso con Edna. Por lo que ellos me cuentan, sin que yo les pregunte de más, la conviven pero no la sienten como una madre, ni cerca. La ven como la esposa de papá, una adulta más en esa casa, alguien que está ahí pero que no ocupa un lugar de autoridad real en sus corazones. Mi hijo mayor, el de 9, es bastante consciente de todo y mantiene una distancia educada con ella, ni grosero ni cercano, simplemente correcto, como quien trata a la conocida de un adulto. El de 7 es más cariñoso por naturaleza, abraza a todo el mundo, pero tampoco la busca a ella como referente cuando necesita algo importante, me busca a mí o a su padre. Y acá viene algo que voy a confesar aunque no me deje del todo bien parada delante de ustedes. Cuando los escucho hablar así, cuando noto que ese lugar de madre sigue siendo solo mío en sus cabezas, siento una satisfacción silenciosa que no muestro y que no comento con nadie. No los incito a rechazarla, jamás haría algo así, nunca les he pedido que la traten mal ni les he hablado en contra de ella, pero que ellos solos, por su propia cuenta y sin que nadie los empuje, no le entreguen ese lugar a Edna, me da una calma tibia que sería deshonesto negar. Quizás eso me hace un poco mezquina. Lo asumo. Otra pregunta frecuente fue si Eugene intentó cambiar algo en el acuerdo de custodia a raíz de todo esto. Por ahora no formalmente, pero sí empezó a soltar comentarios, a tantear. Me dijo en un par de ocasiones que sería más sano para los niños que hubiera una sola forma de hacer las cosas en las dos casas, que sería bueno unificar criterios entre los 3 adultos. Traducido, que yo acepte a Edna como tercera autoridad. Le contesté que en mi casa los criterios los pongo yo, y en la suya los pone él, y que si quiere meter a su esposa en sus criterios es libre, pero que mi mitad no se negocia en comité. No insistió en ese momento, pero lo conozco bien, viví muchos años con él, y sé reconocer cuando una idea se le instala en la cabeza y empieza a trabajarla por dentro. Sé que esa idea de unificar criterios entre los 3 no se le fue, sé que Edna se la alimenta cada noche, y sé que en algún momento va a volver con algo más formal, quizás con un abogado, quizás pidiendo modificar el régimen para darle a ella algún tipo de figura reconocida. Por eso empecé, desde ese día, a guardar todo, cada mensaje, cada acuerdo, cada vez que ella se mete donde no la llaman. No porque sea una persona obsesiva con los papeles, sino porque aprendí que en estas guerras gana el que tiene como probar lo que dice, y yo no pienso quedar en desventaja por confiada. Y respondiendo a los que notaron que cada vez tengo menos paciencia, tienen razón. Al principio rechazaba estas cosas con cierta calma diplomática. Ahora las rechazo más rápido y más seco, porque ya entendí que no es una negociación que vaya a terminar, es un goteo constante que va a seguir mientras yo deje una rendija abierta. Así que cerré la rendija. Menos explicaciones, menos cortesía, más no a secas. No es que disfrute ser cortante, es que aprendí que cada explicación que doy ellos la leen como una puerta entreabierta. Actualización 2. Pasó un tiempo desde la última vez que escribí y volví porque pasó algo concreto, algo que Edna hizo directamente con los niños y que cruzó una línea que hasta ahora se había mantenido del lado de su casa. Esto ya no fue una opinión sobre natación o pediatras. Esto fue ella tomando una decisión sobre mis hijos por su cuenta. Resulta que Edna, sin consultar a nadie, ni a mí ni siquiera a Eugene según entendí después, inscribió a mi hijo mayor en una actividad nueva durante el tiempo que los niños pasan en casa de su padre. No era cualquier cosa. Era una actividad que implicaba un compromiso de varios meses, un gasto de varios cientos de dólares en cuotas y equipamiento, y que además se superponía en horario con las clases de natación que para Eugene y para mí son sagradas. Lo hizo de la forma más astuta posible, presentándolo como una sorpresa linda para el niño, regalándole el anuncio con globos casi, porque así te acorrala. Si después te opones, no quedas como la madre que defiende un acuerdo, quedas como la bruja que le arruina la diversión a su propio hijo para fastidiar a la madrastra. Es una jugada calculada,
y hay que reconocer que de tonta no tiene un pelo. Me enteré porque mi hijo me lo contó, entusiasmadísimo, contándome todos los detalles, sin tener la menor idea de que lo habían puesto a él de escudo en el medio de un conflicto de adultos. Esa parte me dio una rabia distinta, más fría, porque usar la ilusión de un niño de 9 años como herramienta de presión me parece de lo más bajo que se puede hacer. La reacción de Eugene cuando lo encaré fue reveladora del lío en el que él mismo se metió por cobarde. Por un lado, me dijo que él no había autorizado eso, que Edna se había adelantado sin consultarlo, lo cual me confirma que ni en su propia casa tiene el control de lo que pasa. Su esposa toma decisiones sobre mis hijos sin avisarle ni a él. Por otro lado, en vez de frenarla y ponerla en su lugar, intentó defender la idea a medias, decir que bueno, que tal vez la actividad no era tan mala, que al niño se lo veía contento. Es el clásico Eugene, incapaz de sostener una postura firme cuando significa contrariar a la mujer que tiene al lado, sea cual sea esa mujer. Conmigo hacía lo mismo cuando estábamos casados. O sea, sabía que su esposa había pasado por encima de la estructura de decisiones, y aún así trató de sostenerla para no quedar mal con ella. Eugene vive ahora con un pie en cada lado, tratando de contentar a una esposa que empuja y a una ex que no cede, y el resultado es que no contenta a nadie y queda débil frente a los dos. Tuve que decidir si ignoraba esto o si lo escalaba, y elegí escalarlo, pero con cabeza. No hice un escándalo. Le dejé por escrito a Eugene, en la aplicación que usamos para coordinar, que cualquier actividad que implique tiempo, dinero o que choque con la natación se decide entre él y yo antes de inscribir a los niños, y que una inscripción hecha por Edna sin acuerdo previo no me obliga a nada. Si querían sostener esa actividad, tendrían que reacomodarla para que no tocara la natación y costearla a ellos, sin contar conmigo. La actividad terminó cancelándose, porque sin mi parte no cerraban los horarios ni las cuentas. Edna había jugado una carta y le salió mal. Muchos me preguntaron si los niños están empezando a notar la tensión, y no les voy a mentir, sí, empiezan a notarla, y eso es lo único de todo esto que me quita el sueño. No la magnitud, porque cuidamos mucho de no pelear delante de ellos, pero los niños son antenas, sienten cuando algo está raro entre los adultos que los rodean. Mi hijo mayor me preguntó una vez por qué Edna y yo no nos hablamos, y tuve que tragarme toda la historia real y decirle simplemente que a veces los adultos no son amigos y está bien, que eso no cambia en nada cuanto lo queremos él y yo. No le voy a cargar a un niño de 9 años el peso de una infidelidad que él no cometió ni entendería. Esa mochila es de los adultos, la cargamos nosotros, no él. Esa noche, después de esa pregunta, me quedé despierta hasta tarde pensando en todo esto, porque por más firme que yo me sienta en mi postura, no soy de piedra, y ver a mi hijo tratando de entender por qué los grandes que lo rodean están tensos me dolió de verdad. Una parte de mí se preguntó si valía la pena tanta pelea, si no sería más fácil ceder un poco y que todos estuvieran en paz. Pero después me acordé de por qué empezó todo, de quién rompió qué, y entendí que la paz que me proponen no es paz, es rendición disfrazada. Ceder no haría que mis hijos estuvieran mejor, solo haría que Edna estuviera contenta, y esas dos cosas no son lo mismo por más que ellos insistan en confundirlas. Actualización 3. Volví para contar lo que terminó siendo la confrontación más directa de todo este asunto, porque las cosas finalmente explotaron en un lugar donde nadie quería que explotaran, y me obligó a poner sobre la mesa algo que venía guardando. Fue en una reunión en la escuela. Uno de mis hijos necesita un plan de apoyo educativo, y por eso se citó a una reunión con los maestros y los responsables del niño para acordar cómo ayudarlo. A esas reuniones vamos Eugene y yo, porque somos los padres y los que tomamos las decisiones legales sobre los niños. Siempre fue así, nunca hubo discusión sobre eso, pero esta vez Eugene apareció con Edna del brazo, sin avisarme, sin preguntarme, como si fuera lo más natural del mundo que ella se sentara en una mesa donde profesionales discuten las necesidades educativas de mi hijo. Cuando los vi entrar a los dos, se me revolvió el estómago, porque entendí al instante que esto no era casualidad, era una jugada para instalarla por la fuerza de los hechos, para que yo la viera ahí sentada y no pudiera echarla sin quedar como la histérica. Me cayó pésimo, pero me contuve, apreté los dientes y no dije nada en ese primer momento, porque no le iba a regalar a Edna el espectáculo de la ex descontrolada delante de los maestros de mi hijo. Ese era exactamente el guión que ella habría querido, yo gritando y quedando como la inestable, así que no se lo di. El problema fue cuando, en el medio de la reunión, Eugene planteó delante de todos que Edna debería ser considerada y respetada como una segunda madre para los niños, que ella los quiere y se involucra, y que sería bueno para todos que yo reconociera su lugar. Lo dijo ahí, en la escuela, usando una reunión sobre las necesidades de mi hijo como escenario para reclamar el reconocimiento de su esposa. Me pareció de una desfachatez tremenda, convertir un espacio que era para el niño en una tribuna para su agenda de pareja. No perdí la compostura, pero tampoco me quedé callada. Le respondí, con la voz tranquila, que me costaba pensar en Edna como una segunda madre amorosa y respetable cuando no hacía tanto esa misma mujer había llegado a presentar una acusación contra mí ante los servicios de protección infantil, una denuncia infundada que no llevó a nada porque no había nada, pero que me hizo pasar por la angustia de que investigaran si yo era una buena madre. Esa fue la jugada de Edna en su momento, intentar mancharme como madre,
y ahora pretendía que yo la coronara como la segunda mamá. Le dije que a una persona que intentó usar al sistema para quitarme credibilidad como madre no le debo, ni le voy a deber nunca, el lugar que está reclamando. Y ahí Eugene me lanzó la pregunta que me quedó dando vueltas, la que muchos me van a hacer también. Me preguntó, delante de todos, si yo de verdad estaba pensando en el bien de mis hijos o si solo estaba pensando en mí misma, en mi orgullo, en mi resentimiento. Lo preguntó para dejarme como la mujer egoísta que antepone su rencor a la felicidad de sus hijos. Y acá viene lo que me costó admitir, porque la respuesta honesta no es del todo limpia. No es completamente por el bien de mis hijos. Sería mentira jurar que en mi postura no hay nada personal, que soy una santa que solo piensa en el interés superior de los niños. Claro que hay algo mío en esto. Hay una parte de mí que se niega a darle a la mujer que se acostó con mi marido durante mi terapia de pareja, y que después intentó ensuciarme como madre, el premio de ser reconocida como figura materna de mis hijos. Esa parte existe y no la voy a negar. Pero también es verdad, y esto es lo que ellos no quieren ver, que proteger a mis hijos de una estructura confusa de 3 autoridades en pugna y mantener claras las líneas de quien decide que también es por el bien de ellos. Las dos cosas conviven, la herida y la razón, y cualquiera que haya pasado por un divorcio así lo entiende. Que me duela no borra que tengo motivos válidos, y tener motivos válidos no me obliga a fingir que no me duele. Puedo cargar las dos cosas a la vez sin que ninguna anule a la otra. Lo que más me molestó de la pregunta de Eugene es que él, que fue quien provocó todo esto con su engaño, se permitirá el lujo de cuestionar mis motivos como si él fuera el adulto razonable y yo la resentida. Él destruyó la familia, él eligió a Edna, él la trajo a la vida de mis hijos, y ahora tiene el descaro de preguntarme a mí si estoy pensando en el bien de los niños. La respuesta más honesta que le pude haber dado, y que me guardé para no hacer un escándalo en la escuela, es que el día que él pensó en el bien de los niños no se habría acostado con otra mientras seguía durmiendo en nuestra casa. La reunión terminó como pueden imaginar, tensa, con los maestros mirando sus papeles sin saber dónde meterse y el tema de mi hijo a medio resolver. Eso es lo que más me dolió de toda la situación, que esa reunión existía para ayudar a mi hijo con lo que necesita en la escuela, y terminó secuestrada por una pelea de adultos sobre quién tiene derecho a qué. El que perdió ahí no fui yo ni fue Eugene ni fue Edna. Fue el niño, que se quedó sin la atención que merecía esa tarde porque los grandes estaban ocupados midiéndose. Tuve que pedir una segunda reunión, yo sola con los maestros, para terminar de acordar lo de mi hijo como correspondía. Después de aquella escena quedó clarísimo para todos que esto no se iba a resolver con buena voluntad ni con el tiempo, así que dejé de esperar que se resolviera solo y decidí ponerle un marco yo misma. Tomé una decisión y la voy a sostener. Exigí, por la vía formal y por escrito, que a las reuniones escolares y médicas de mis hijos asistan únicamente los padres, Eugene y yo, salvo que yo acepte expresamente otra cosa, lo cual no va a pasar. Pedí también que toda decisión conjunta quede registrada por escrito entre él y yo, para que no haya más sorpresas inscritas por terceros. No busqué quitarle a Eugene su tiempo ni su rol como padre, eso es de él y lo respeto, porque una cosa es lo que pienso de él como hombre y otra es su derecho a ser padre de sus hijos. Lo que hice fue blindar la única parte que me corresponde a mí, mi mitad, mi voz, mis decisiones. Edna va a seguir casada con Eugene, va a seguir viendo a mis hijos la mitad del tiempo, va a seguir en sus vidas, y eso no lo controlo ni pretendo controlarlo, sería absurdo. Pero el reconocimiento que tanto busca, el de ser una madre más con voz y voto sobre mis hijos, ese no se lo va a dar el sistema, ni la escuela, ni los médicos, ni mucho menos yo. Que conviva con ellos no la hace su madre, igual que vivir en una casa no te hace dueña de la escritura. Mis hijos tienen una sola madre, y soy yo, y ese lugar no se reparte ni se comparte porque alguien se haya casado con su padre. No tengo más que agregar, y no pienso moverme de acá.